Cuando un conquistador español se encontraba con un indígena en tierras americanas después del descubrimiento, lo primero que le preguntaba era ¿dónde está el oro? Dicen, algunos dicen, que el oro fue el motor del descubrimiento y la conquista de América. Todos habremos escuchado estas frases, pero ¿son ciertas? Sabéis que soy ecologista y tengo este canal para hablar de cuestiones del medio ambiente, pero también las cuestiones históricas me preocupan mucho y sobre todo cuando veo cierta injusticia. Se dice mucha tontería con respecto a la conquista de América y la presencia de Castilla y de España en los territorios americanos. La política que en teoría puede ser una cosa muy bonita, en la práctica es algo bastante repugnante, ¿no? Todo lo que toca lo ensucia. Ensucia la ecología, ensucia la ciencia. Ahora mismo estamos en plena pandemia y si eres de derechas tienes que estar en contra de la pandemia y si eres de izquierda tienes que estar a favor. Se manipula la literatura, la lengua, ya no es madre patria, ahora es padre matria y cosas de estas. Y como no, la historia es la principal víctima de la manipulación política. La historia se lee según intereses políticos. Y aquí en España, por ejemplo, si eres franquista tienes que creer una leyenda rosa inventada por Franco y si eres antifranquista tienes que creerte la leyenda negra. No porque conozcas la historia en conjunto o porque la respetes, sino para demostrar que eres más antifranquista que nadie. A mí todo eso me parece repugnante. Por eso yo voy a inaugurar esta serie de vídeos que voy a tratar sobre lo que he leído. Yo no soy historiador, ya digo que soy ecologista, pero de lo que he leído, dar mi visión argumentada y documentada de lo que yo considero que fue la conquista de América, que tuvo, como en toda la historia, nunca hubo buenos ni malos, sino que hubo partes buenas, partes malas, y hubo esa pugna entre los españoles que se portaban bien y los que se portaban mal, que había de los dos tipos, para tratar de llegar a lo más riguroso y lo más cercano a la verdad. Si tenéis interés, si realmente el motor de la conquista era el oro, esperar un poquito que vuelvo enseguida. No se puede entender la conquista de América sin conocer lo que fue la reconquista en España, que es un momento, una parte fundamental de la historia española. Para los amigos hispanos que no conozcan la historia de España, sepan que la reconquista fue un periodo de 8 siglos, porque en el siglo 8, en el 711, los musulmanes invadieron la península ibérica. Fuimos ocupados por los musulmanes y estuvieron aquí 800 años. 800 años, que fíjate que desde que los expulsamos después de la conquista de Granada, han pasado 500 años. Hemos estado más tiempo compartiendo la península con musulmanes que sin ellos. Y eso ha marcado mucho nuestro carácter. La idea esa de que los españoles, cuando llegaron a América, nos volvimos todos locos, psicópatas, que nada más que queríamos sangre, asesinar, masacrar y sacarle el oro a los indígenas, esa payasada es una payasada. Los que conquistaron Tenochtitlan eran los mismos que 30 años antes habían conquistado Granada. Y habían hecho lo único que sabían hacer, que era conquistar. Que tiene de malo su parte, lo que son las guerras. Todas las guerras son malas. Y las guerras siempre han existido, en el pasado, incluso en el presente. Y las guerras siempre son terribles. Pero de una guerra o de una conquista a un genocidio hay un abismo. Genocidio es lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los australianos con los tasmanos, y hay muchos ejemplos, pero los españoles, genocidios, nunca. Como decía, no se puede explicar la conquista de América sin saber lo que fue la reconquista. Y voy a empezar por ahí. Voy a empezar pues por el año 1249, que es cuando Portugal, que es uno de los reinos que aparecen durante el proceso de reconquista, mientras que los españoles íbamos
recuperando terreno que nos habían quitado los árabes durante 800 años, se formaron los reinos de Castilla, de León, de Galicia, de Aragón y también de Portugal. Pues yo digo que en 1249 los portugueses llegan al sur de la península y no les quedaba más para reconquistar, nada más que saltar y continuar su reconquista, su conquista ya en tierras africanas. Pero por aquel momento aparece un libro que tiene una gran influencia en la Edad Media, que es un libro que se llamaba El Millón, que lo escribió, bueno, no vamos a entrar en detalles, un tal Marco Polo. Marco Polo había hablado, en este libro hablaba un montón de mentiras, de exageraciones, hablaba de las maravillas y las riquezas que había en las Indias, en América no se sabía que existía, en las Indias había fortunas, oro por todos sitios. Y eso, no sé, llenó de ilusión o de sueños a los europeos medievales. Así que cuando Portugal termina su periodo de reconquista, dice, bueno, ¿por qué no vamos a ir hacia las Indias? Sabían perfectamente que la Tierra era redonda y que yendo hacia el oeste se puede llegar a las Indias, pero ellos calcularon 3 meses de viaje. Con aquellos barcos que se hundían con tanta facilidad, una carabela es un barco muy pequeñito, o incluso una nao, al lanzarse la aventura de irse mar adentro, ellos navegaban siempre al lado de la costa, porque si había algún tipo de mal tiempo, enseguida se iban a tierra y se ponían a refugio. Pero arriesgarse 3 meses alejándose de tierra firme, pues era un peligro. Así que ni locos irse a hacer esa aventura. Así que empezaron a ir hacia las Indias, bordeando el continente africano, que tampoco se sabía lo grande que era. Se iba hacia el sur, y al llegar al Ecuador se encuentran con la sorpresa de que tienen el viento en contra. En aquella época aparece un señor llamado Cristóbal Colón, un marinero en paro, no era un almirante ni era un gran capitán, era un marinero y en paro, que era la profesión que nadie quería porque era muy peligrosa, mal pagada, mal alimentados, se ahogaba mucho. Pero bueno, y este señor viene con una idea genial. Vamos a ir a las Indias hacia el oeste. Bueno, una idea que los portugueses ya sabían. Pero le decían, son 3 meses. Y Colón decía, no, es un mes. 3 meses, un mes, 3 meses, un mes. Colón parece ser que se sacó lo de un mes de viaje porque se había encontrado en Cabo Verde a un español llamado Álvaro Sánchez, creo que era, o Alfonso Sánchez, que le había dicho que 15 días hacia el oeste de Cabo Verde había visto tierras. Entonces él calculó, de Portugal a Cabo Verde 15 días y más allá otros 15 días y tierra, pues las Indias. Claro, porque América no sabía que existía. Y ese era su cálculo, pero él no lo quería decir a los reyes portugueses, al rey portugués, porque no querían que le quitase la idea, él quería disfrutarla. Portugal tenía marinos extraordinarios para haber hecho el viaje. Entonces él tenía que guardarse ese as en la manga para que lo contratasen a él. Pero claro, el rey de Portugal, entre sus especialistas y Colón, un marino en paro, pues siguió por sus especialistas. Colón se va a Castilla con la misma historia. No voy a contar, quizás en otra ocasión os contaré todo porque es muy curioso cómo convence, o cómo, bueno, de todo el gran papel que hizo Isabel de Trastámara, Isabel la Católica, el gran trabajo que hizo para convencer a su marido de que apoyara a Colón. No voy a contar, lo contaré otra vez. Pero al final, Colón se sale con la suya, lo sabéis, y va hacia las Indias. Allí llega al cabo de un mes y 3 días, o 6 días, llegó a San Salvador, como sabéis, y se encuentra con el primer indígena. Y ahí encuentra los 3 grandes problemas con que se enfrentan todos los españoles durante el periodo de conquista. Uno, no hay oro. No hay oro. Colón pensaba que nada más llegar a tierra, la arena iba a ser de oro. No hay oro. El oro no vale para nada. No vale para nada. Simplemente, bueno, hoy día sí, porque se utiliza para electrónica, pues un buen conductor de la electricidad, pero en aquella época era simplemente una piedrecita amarilla que se ponía como signo de ostentación. Y que vale muy cara porque es rara. Si fuese tan abundante, pues no sería tan valiosa. Entonces, primero, no hay oro. Segundo, no hay quien entienda a los indios, tienen una lengua diferente. Y tercero, no hay comida. No hay comida. Por eso son caníbales. No hay nada que comer. Hasta que los españoles llevaran carne, llevaban las vacas, llevaban cerdos, gallinas, cabras, ovejas, caballos y burros, no había. Y la agricultura era muy elemental, no había arados, no había animales de tiro.
la pesca en los mares tropicales apenas hay pesca, el agua está caliente, no hay que saber un poquito de ecología, sabéis que donde hay bastante fauna marina son las zonas frías. Entonces no hay comida, por eso ellos son caníbales, ¿no? Estos son los tres problemas. Cuando Colón pasa antes de ver a la reina, sabemos que pasa por Portugal, para darle las narices al rey de Portugal, de que había encontrado que él tenía razón y en un mes había llegado a las Indias. Claro, el rey de Portugal no lo entendía. Sus especialistas le habían dicho que eran 3 meses. ¿Cómo es posible que este hombre había llegado en un mes? No es posible. Claro, el hombre estaba tan desesperado por llegar a las Indias que quiso sacarle a Colón donde había encontrado tierra, porque según el Tratado de Alcasovas, si estuviese por debajo de la línea de Canarias, era territorio portugués. Pero claro, Colón no se lo quiso decir, porque si se lo decía, no había premio. Él había llegado a un acuerdo con los reyes de Castilla de que si encontraba tierra le iban a hacer almirante de la mar Océana y virrey. Pero ese acuerdo no lo había hecho con Portugal. Si era terreno portugués, él no pillaba nada. Así que no lo dijo. El rey portugués, desesperado y ante no saber cómo era, pide la intervención del Papa y llega al acuerdo de Tordesillas, que todos sabemos, donde se reparten las tierras descubiertas sin saber ni siquiera cómo son las tierras. Ponen una línea y le toca un trocito de lo que hoy ya sabemos que es Portugal, que es, Brasil. A partir de entonces, ya sabemos que los españoles siguen su exploración y se empiezan a establecer por las islas del Caribe, y los portugueses se establecen ya en el continente, en una zona que se llamaba Pernambuco. Allí ponen una explotación maderera, porque encuentran una madera muy roja, roja como la brasa, a la que llaman ellos palo Brasil, y de ahí viene el nombre de Brasil. Así están, hasta el año 1505, 1505, donde por aquellas aguas empieza a navegar un señor que se llama Américo Vespucio, que estaba bajo las órdenes de Castilla, y navegando por allí, él escribe un libro y llega a la idea de que aquello no son las Indias. Atención, esto es importante, aquellos no son las Indias. Cuando Portugal se entera que aquello no son las Indias, dice, ya está. Nosotros queríamos ir a las Indias, que es donde Marco Polo dice que hay riquezas. Esto no son las Indias, aquí no hay riqueza. Con razón, todavía no hemos encontrado riquezas, ni los españoles en el Caribe, ni nosotros en Brasil. No hay oro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué hace Portugal? Abandona Brasil. Abandona. Y no se vuelve a ir a Brasil hasta 70 años más tarde, donde Felipe II hereda la corona portuguesa y recupera. Pero este es un detalle importante, porque Brasil abandona las tierras americanas y vuelve a hacer los viajes hacia las Indias por el camino que años antes había descubierto Vasco de Gama, pasando por el Cabo de Buena Esperanza. Y, sin embargo, ¿qué hace España? ¿España abandona? No, España no abandona. España no abandona. Cuando España sabía perfectamente, Castilla sabía perfectamente que no había oro, sabía perfectamente que aquello no eran las Indias, ellos continúan. ¿Por qué continúan si no hay oro? Porque el mandato de Isabel era cristianizar. Yo soy ateo, pero comprendo que una mujer que entiende que existe un Dios, que existe un cielo, que tiene una fuerte convicción de que ella puede salvar de los infiernos a un montón de pueblos, no le importa que no haya riquezas. Ella quiere seguir impulsándolo. Ya en el año 1505 Isabel ya había muerto, pero en su testamento ya le había dicho a su marido, a Fernando, que velase por sus indios, que siguiese. Y eso es lo que hace Fernando, en respeto a su esposa, continúa, y lo hacen también sus descendientes, continúa con la evangelización de los pueblos americanos, ya sí americanos. Y es cuando, ya en 1520, cuando Hernán Cortés ya coge algo del oro de Moctezuma, y sobre todo a partir de 1521, cuando encuentra las minas de Potosí, cuando, bueno, pues algunos españoles se mueven por el tema del oro. Pero ese es el detalle importante. Desde 1505 a 1520 son 15 años que Portugal abandona y España no. ¿Por qué? Porque el oro no es lo importante. Es la evangelización. Además, voy a decir algo más. Un momentito. Este
Este libro lo escribió un conquistador español, ¿eh? Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Eh? Se llama Náufragos, un libro extraordinario, escrito en castellano antiguo. Ahí Álvar Núñez Cabeza de Vaca ya dice que lo primero que ellos buscaban cuando llegaban a América, lo primero que le preguntaban a los indios es ¿dónde está el maíz? No el oro. Cuando ellos tenían jornadas de 15 días sin comer, porque en América no había comida, no había comida, hasta que los españoles empezaron a llevar poquito a poco, llevando allí ganado, poquito a poco, porque en un barco de aquellos, imaginaos ahora, visionar lo que es un galeón, que habíamos visto muchas en las películas de Piratas del Caribe, ¿cuántas vacas caben? Dos vacas y un caballo, un cabra, y amarradas al palo mayor, porque si lo dejas suelto se caen por la borda. Con cuentagotas tienen que llevar los animales allí. Y en el Caribe no hay bisontes, como pasaba. Pues en las tierras de Mesoamérica, si alguien cogía un mono o cogía un pájaro y se lo comía, suerte tenía, ¿no? Y entonces Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, incluso él te dice que cuando en la época en que él está como esclavo dentro de los indígenas, ahí aprendió a ver lo que comían los indígenas. Lagartijas, cucarachas e insectos. Por cierto, que en México todavía tienen costumbre de comer hormigas. Esa costumbre no es por placer, es porque viene tradicional de una tradición prehispánica, donde ellos ya comían hormigas. No había comida. Evidentemente que hubo algunos españoles, algunos conquistadores, que fueron a América a hacerse ricos, pero no eran la mayoría. Lo que pasa es que Cortés y Pizarro llaman mucho la atención, pero por lo menos pensemos, por ejemplo, en las distintas órdenes religiosas. Ellos iban allí a bautizar, no iban a hacerse ricos, como todos los administrativos, como la mayoría de los soldados, buena parte de los encomenderos. Bueno, pero el que algunos incumplieran la ley no significa, o que algunos se motivaran por la búsqueda del oro o por la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, eso no significa que fuese lo general. Eso era una minoría. La próxima va a ser, esta va a sorprender, porque ahora que el día 13 se cumple el 500 aniversario de la conquista de México Tenochtitlán por Hernán Cortés, en el próximo vídeo os voy a demostrar que Hernán Cortés no conquistó Tenochtitlán. No lo conquistó. Y os lo voy a demostrar, como siempre, con datos paso a paso. Hasta luego.